Ahorraron durante 47 años, ella como costurera, él como electricista municipal. Se turnaron los turnos nocturnos para que siempre hubiera alguien con los hijos. Guardaron cada mes lo que podían. Y en 9 minutos de llamada telefónica, todo eso desapareció. No porque firmaran un documento que no debían, porque escucharon la voz de su nieto pidiéndoles ayuda, excepto que no era él, era una máquina. Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy abogado especializado en derechos de adultos mayores y protección patrimonial desde hace 20 años. Elegí esta especialización después de ver a mi abuela perder su casa a manos de sus propios hijos. Un conjunto de documentos que ella había firmado años antes, creyendo que era una forma de protegerse, terminó dándoles todas las herramientas legales que necesitaban para despojarla. Estuve presente durante todo ese proceso. Vi a una mujer que había sido fuerte toda su vida, tener que pedirle a su nieto que le explicara qué decía un escrito judicial. Ese día decidí que iba a dedicar mi carrera a estar del lado de personas como ella, antes de que el daño fuera irreversible. He representado a más de 400 adultos mayores en casos de fraude, explotación patrimonial y abuso financiero familiar. He visto todo el espectro de lo que las personas son capaces de hacer contra quienes más los han querido. Pero en los últimos 2 años, una categoría crece a una velocidad que no había observado en 2 décadas de práctica: el fraude por clonación de voz con inteligencia artificial, dirigido específicamente a abuelos. Quiero contarles el caso de doña Esperanza y don Ramón. Tenían 72 y 74 años respectivamente. Llevaban más de 47 años juntos, trabajando los dos, ahorrando con disciplina, y habían logrado acumular $83,000 en una cuenta de ahorros conjunta. No era una fortuna, era su seguridad, lo que les permitía dormir tranquilos sabiendo que si algo pasaba, no serían una carga para nadie. Su nieto Sebastián tenía 21 años y estaban en segundo año de la universidad, a unas 4 horas de distancia. Hablaban con él todas las semanas. Doña Esperanza guardaba fotos de él en la cocina, al lado del directorio de médicos que mantenía actualizado. Ese era el nivel de presencia del nieto en su vida cotidiana. Un martes por la mañana, el celular de doña Esperanza sonó con un número desconocido. Atendió. La voz del otro lado dijo: «Abuela, soy yo, Sebastián. Me pasó algo. Por favor, no cuelgues». Era la voz de Sebastián, no una imitación aproximada, su voz, el tono exacto que tenía cuando estaba asustado, la manera en que pronunciaba abuela cuando algo iba mal. El cerebro de doña Esperanza procesó eso en una fracción de segundo, como procesa desde hace 21 años ese sonido particular. Era su nieto, no había lugar para la duda. La voz de Sebastián había sido tomada de varios videos que había publicado en los meses anteriores. Un video corto en el que comentaba un partido de fútbol, una historia en Instagram donde hablaba sobre sus clases, un clip de una celebración familiar. Todo era accesible públicamente. Cuando rastreé el caso meses después, identifiqué 4 fuentes distintas. El sistema no necesitaba más de 5 segundos de cada una. La voz dijo que Sebastián había tenido un accidente de tráfico, que estaba en una comisaría esperando resolución, que el otro conductor había resultado herido y la situación era grave. La voz temblaba exactamente como temblaba la voz de Sebastián cuando se sentía responsable de algo que había salido mal. Dijo que no podía explicarlo todo en ese momento, pero que necesitaba ayuda y que el plazo era corto. Y entonces dijo la frase que escucho en prácticamente todos los casos que atiendo: «Abuela, por favor no le digas nada a papá todavía. No quiero que se enoje conmigo. Déjame resolver esto primero». Esa instrucción no fue improvisada, estaba en el guión. Las personas que operan este fraude hacen investigación previa, mapean las dinámicas familiares identificables en las redes sociales. Sabían que involucrar al padre de Sebastián sería el paso natural de doña Esperanza, y que bloquear ese paso requería una instrucción que tuviera sentido emocional dentro del contexto familiar específico. El aislamiento no es un detalle secundario, es el mecanismo central de la operación. Si doña Esperanza hubiera llamado a su hijo antes de hacer cualquier cosa, el fraude habría colapsado en 2 minutos. Necesito explicarles el mecanismo con precisión, porque esa comprensión es más poderosa que cualquier advertencia genérica. La tecnología de síntesis de voz por IA construye un modelo funcional de cualquier voz a partir de 3 a 6 segundos de audio limpio. El modelo resultante puede generar habla nueva en esa voz
en tiempo real, con una fidelidad que el sistema auditivo humano no puede distinguir de manera confiable del original. Esto no es una proyección futura, es lo que está disponible hoy, a un costo operativo mínimo para quienes están dispuestos a usarlo para esto. La operación que afectó a Doña Esperanza no comenzó el martes por la mañana que sonó su teléfono. Comenzó semanas antes con una fase de investigación. Un equipo identificó a la familia como objetivo potencial, rastreando sus interacciones en redes sociales. Encontraron las cuentas de Sebastián, evaluaron la calidad de las muestras de audio disponibles, construyeron el clon vocal, mapearon la estructura familiar para determinar qué miembro tendría mayor impacto emocional y qué instrucción de aislamiento sería más verosímil dentro de la dinámica específica de esa familia. La selección del objetivo no es aleatoria. Es el resultado de un proceso de inteligencia aplicado a personas cuyas relaciones familiares son identificables públicamente, cuyos familiares tienen presencia en línea con contenido de audio o vídeo accesible y cuyo perfil sugiere una respuesta emocional inmediata ante una emergencia familiar. En otras palabras, personas que han construido vidas ricas en relaciones significativas y que han desarrollado durante décadas el reflejo de actuar cuando alguien que aman necesita ayuda. Ese perfil no es una vulnerabilidad, es la descripción de una persona de calidad humana, y es exactamente lo que estas operaciones buscan. La llamada en sí es una ejecución, no una improvisación. El guión del oficial de guardia incluye respuestas preparadas para las objeciones más comunes. Si Doña Esperanza pide llamar al celular de Sebastián, el oficial explica que los teléfonos son requisados al ingresar a la comisaría. Si pide el número directo de la comisaría para verificar por su cuenta, le da uno que redirige a la propia operación. Si dice que necesita más tiempo, el plazo se acorta y las condiciones de Sebastián empeoran. Cada salida posible ha sido anticipada. La llamada es un sistema cerrado. Una segunda voz entró en la llamada, tranquila, profesional. Se presentó como oficial de guardia y explicó la situación con la precisión procedimental que suena exactamente como hablaría un policía en turno. Confirmó que Sebastián había sido cooperativo. Dijo que la fianza estaba fijada en $46,000. Explicó que había una ventana de tiempo para pagarla antes de que Sebastián fuera trasladado a un centro donde el proceso sería mucho más lento. Doña Esperanza dijo que no tenían esa cantidad disponible de inmediato. El oficial dijo que estaba bien, que había un agente de fianzas que trabajaba con la comisaría y podría orientarla. Pasó la llamada. El tercer hombre era paciente y sistemático. Le explicó paso a paso qué hacer. Le dijo qué decir en el banco. Le especificó que escribiera la transferencia como un pago de materiales de construcción, porque mencionar un asunto judicial podía activar revisiones adicionales que retrasarían la liberación de Sebastián. Le dijo que no mencionara al nieto por razones de procedimiento. Le estaba pidiendo que mintiera a su propio banco, y ella lo hizo, porque Sebastián estaba al otro lado de esa llamada, asustado, necesitándola. Había pasado su vida entera moviéndose hacia las personas que amaba cuando las necesitaban. Quedarse quieta mientras su nieto estaba en apuros no era algo que su sistema nervioso pudiera procesar. Eso no es una debilidad, es quien había sido durante 72 años, y estas personas lo sabían antes de marcar su número. La eligieron por eso. En el banco, el cajero hizo algunas preguntas de rutina. Las instituciones financieras tienen protocolos para operaciones de cierto monto, especialmente con clientes mayores. Doña Esperanza respondió cada pregunta exactamente como la habían instruido. Estaba tranquila, precisa, coherente. El agente le había dado las respuestas con antelación. La transferencia fue procesada. Salió del banco, llamó al número del agente. Sin respuesta. Llamó al celular de Sebastián. Sebastián atendió al primer tono. Ella dijo: «Sebas, hijito, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» Él dijo: «Abuela, sí, estoy en casa estudiando. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Ella le dijo que se había confundido con algo. Colgó, y no le contó nada a nadie durante 4 días. Su hijo notó algo diferente en su voz durante una llamada, y siguió preguntando hasta que ella lo contó todo. El hijo me llamó ese mismo día. Quiero hablar sobre algo que no suele aparecer en los reportes oficiales sobre este tipo de fraude,
pero que veo de manera consistente en todos los casos que atiendo. El periodo de silencio entre el momento en que la víctima entiende lo que ocurrió y el momento en que se lo dice a alguien. Doña Esperanza estuvo 4 días sin decirle nada a nadie, no porque no entendiera lo que había pasado, porque la narrativa que intentaba construirse era una en la que no hubiera ocurrido lo que ella sabía que había ocurrido. Este mecanismo psicológico es predecible y es conocido por quienes operan este fraude. Algunas variantes recientes incluyen una llamada final después de la transferencia, con la voz sintética del nieto agradeciendo y diciendo que todo se resolvió. Esa llamada está diseñada precisamente para alimentar la búsqueda de una versión alternativa. Le da a la víctima algo a lo que aferrarse, una posibilidad de que quizás todo tenga una explicación, por unas horas o días adicionales. Y durante ese tiempo, el dinero sigue moviéndose. Si reconoces lo que escribo, para ti o para alguien cercano, romper ese silencio es el primer paso. Contacta al banco, presenta la denuncia, haz el reporte ante las autoridades correspondientes, no principalmente porque vayas a recuperar el dinero, sino porque el tiempo que ya transcurrió desde la transferencia es tiempo que los canales de investigación aún abiertos no pueden recuperarte si esperas más, y porque cada reporte contribuye a la identificación de patrones que, a largo plazo, ayuda a desmantelar operaciones antes de que lleguen a la próxima persona. Cuando doña Esperanza se sentó frente a mí por primera vez, lo primero que dijo fue: «Conozco la voz de mi nieto desde que nació. Eso era su voz. No hay manera de confundirme». Tenía razón. Era su voz, reconstruida a partir de clips que él mismo había publicado, convertida en un arma antes de que ella atendiera el teléfono. Si estás viendo esto porque algo aquí te resulta familiar, o porque quieres asegurarte de que alguien cercano lo escuche antes de que sea demasiado tarde, suscríbete al canal y deja un comentario. Los leo todos. Publico aquí porque veo este daño cada semana y no puedo quedarme callado. Hay un aspecto de por qué esta generación es específicamente el objetivo que quiero nombrar con claridad, porque tiene implicaciones prácticas directas para la defensa. Las personas en sus 60, 70 y 80 años son como grupo las que más activos financieros transferibles han acumulado. Décadas de trabajo, ahorro disciplinado y cancelación de préstamos hipotecarios han producido patrimonios que las generaciones más jóvenes aún no han tenido tiempo de construir. Desde la perspectiva de una operación criminal, esta franja etaria representa el mayor rendimiento potencial por llamada. También son la generación que creció antes de que la síntesis de voz por IA fuera una posibilidad que la mayoría de las personas hubiera integrado en su comprensión de cómo funciona el mundo. Eso no es una crítica, es una realidad estructural relacionada con el momento en que estas personas formaron su modelo de funcionamiento de la tecnología. La operación explota la brecha entre lo que la tecnología puede hacer y lo que la víctima sabe que puede hacer. Y son la generación que construyó los vínculos emocionales que el fraude convierte en vector. Muchos de estos abuelos participaron activamente en la crianza de sus nietos, estuvieron presentes en momentos que los padres no pudieron estar, desarrollaron un conocimiento íntimo de la voz, los gestos de expresión y las tonalidades emocionales de sus nietos. La profundidad de ese vínculo es lo que hace convincente el clon vocal a nivel neurológico, y es esa profundidad la que los criminales mapean antes de marcar el número. Entender estos 3 componentes importa, porque sitúa la responsabilidad donde realmente está. Estas personas no fueron víctimas de descuido o credulidad excesiva, fueron objetivo precisamente por lo que las hace quienes son. Personas que trabajaron duro, ahorraron con disciplina y aman a su familia con una constancia inquebrantable. La vergüenza no es la respuesta adecuada a eso, el conocimiento sí lo es. Presenté denuncias ante el FBI, la FTC y el banco de mis clientes. La respuesta fue honesta. El caso estaba siendo investigado, pero la recuperación era improbable. El dinero había pasado por una serie de cuentas en distintas jurisdicciones y la mayor parte ya había salido internacionalmente, en pocas horas de efectuada la transferencia. Las transferencias bancarias son irreversibles. Esa no es una falla del sistema bancario. Es la característica que estas operaciones explotan de forma deliberada. He atendido 19 casos de clonación de voz por IA en los últimos 2 años, montos de $16,000 a $104,000. Ninguno de esos 19 clientes recuperó una parte significativa de lo que le fue tomado. Lo digo no para crear desesperanza, sino para ser preciso sobre lo que está en juego.
La prevención es el único mecanismo que funciona de manera consistente. Estas operaciones son negocios criminales organizados. Un equipo construye los perfiles, mapea relaciones familiares identificables en redes sociales, recolecta muestras de voz de publicaciones públicas y construye una biblioteca de clones antes de que se haga ninguna llamada. Un segundo equipo opera las llamadas usando síntesis en tiempo real. La persona que hace el papel del nieto habla a través de un software que convierte sus palabras en la voz clonada mientras habla. No es una grabación, es habla en vivo, traducida. El oficial sigue un guión con respuestas preparadas para las objeciones más comunes. El agente de fianzas convierte la presión emocional en logística, haciendo que transferir decenas de miles de dólares parezca un trámite administrativo. Lo que hace a esta categoría de fraude especialmente efectiva contra esta generación es que explota exactamente las cualidades que la definen. Han trabajado con disciplina y han acumulado seguridad financiera real. Conocen íntimamente la voz de sus nietos porque han estado presentes en sus vidas y tienen reflejos de cuidado, construidos en décadas, que producen acción inmediata cuando alguien que aman parece estar en peligro. Estas no son debilidades, son virtudes, y por eso fueron mapeadas y convertidas en punto de entrada. Quiero también señalar que estas operaciones no son estáticas, evolucionan en función de lo que funciona. Las variantes que he documentado en los últimos 6 meses incluyen contactos en 2 etapas, donde la primera llamada no menciona dinero, sino que solo instala la situación de estrés, y la segunda llamada llega días después con la demanda. La víctima entra a la segunda llamada con el sistema nervioso ya en estado de alerta, lo que reduce la capacidad deliberativa disponible en ese momento. Otras variantes combinan la llamada de voz con mensajes de texto o aplicaciones de mensajería que refuerzan la credibilidad del oficial o del agente de fianzas, dándoles la apariencia de una comunicación institucional. Algunas operaciones usan números que parecen provenir de organismos oficiales, aprovechando la capacidad de falsificar la identificación del llamante. La palabra clave y la regla de devolución de llamada resisten todas estas variantes porque no dependen de detectar si la voz es real o sintética en el momento de la llamada. Introducen un paso de verificación que la operación no puede proporcionar, independientemente de cuántas capas de sofisticación adicionales haya incorporado. Mientras la palabra clave sea privada, ninguna versión de la tecnología puede acceder a ella. Mientras la regla de devolución de llamada esté establecida, ninguna variante del guión puede impedir que un número real sea marcado. Aquí están los 3 pasos. Ponlos en práctica antes de que llegue la llamada. Primero, una palabra clave familiar. Una palabra que solo tu familia inmediata conoce. No una fecha de cumpleaños, no un apodo que pueda aparecer en línea. Algo arbitrario, memorable, que no sea localizable en ningún lugar. Cualquier familiar que afirme estar en una emergencia debe poder dar esa palabra antes de que se tome cualquier medida. Si no puede darla, la llamada termina. Esto no cuesta nada y es la protección individual más confiable que existe contra este fraude específico. Segundo, la regla de la devolución de llamada. Cualquier llamada de emergencia pidiendo dinero requiere que devuelvas la llamada al número que ya tienes antes de actuar. No el número que te dieron durante la llamada, el número que ya está en tu teléfono. Si Sebastián contesta en su propio celular, la emergencia es real. Si no contesta, la llamada era fraudulenta. Esta regla debe establecerse en una conversación familiar tranquila, antes de cualquier presión, porque en el momento, cuando la voz que amas te pide actuar rápido, el instinto de ayudar superará al instinto de verificar. Tercero, cualquier instrucción de mantener la emergencia en secreto de otro familiar es la firma del fraude. Las emergencias reales no requieren secreto. Los oficiales reales no te piden que ocultes una crisis a tu hijo. En el momento en que esa instrucción llegue, cuelga y llama a la persona que están imitando en su número real. Este fraude no sobrevive a esa única llamada. He visto este mismo mecanismo aplicarse en variaciones distintas. A veces el fraude no empieza con una llamada de emergencia. Empieza con una llamada casual, semanas antes. La voz clonada saluda, pregunta cómo están, dice que está bien pero ocupado. Esa llamada no pide nada, solo establece que la voz funciona, que la familia la reconoce, que no hay alarma. La emergencia llega después, cuando la confianza ya fue calibrada. Eso es parte del proceso también, y pocas personas lo saben. Lo que los investigadores han documentado es que los grupos que operan este tipo de fraude no actúan al azar. Tienen bases de datos, saben cuántos nietos tienes, aproximadamente cuántos años tienen, en qué ciudad viven, qué tipo de trabajo hacen.
Esa información viene de cuentas públicas en redes sociales, de obituarios, de directorios, de bases de datos filtradas. Cuando te llaman, ya saben tu nombre, ya saben cómo llamar a la persona que van a imitar, ya calcularon que tienes la capacidad económica para responder. La llamada no es el inicio del proceso, es el cierre. Doña Esperanza y don Ramón no están destruidos. Él me dijo que en la semana siguiente a nuestra primera reunión establecieron la palabra clave con su hijo y con Sebastián. Sebastián les dijo que era buena idea y que él también iba a hacer privadas sus cuentas. Ella me dijo que había empezado a hablar de esto con sus amigas en la iglesia, que no iba a dejar que lo que les hicieron a ellos le pasara a alguien más si podía evitarlo. Eso es exactamente porque estoy aquí. La ley no puede deshacer esto de manera confiable una vez que ocurrió. Lo único que cambia resultados de manera consistente es saber cómo funciona antes de que el teléfono suene. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal. Hay más casos, más mecanismos, más formas en que el sistema no está protegiendo a personas que lo merecen. Era su voz. Ese es todo el problema. Y ahora ya sabes qué hacer antes de escucharlo.